Estimados compañeros, a continuación nuestra exposición. Estamos integrados por César Boncao, John Morillo y Keibel Morales. Nuestra agenda está conformada de la siguiente manera: tecnología de la información y la comunicación, naturaleza y alcance en el manejo de la información en las organizaciones postmodernas y, por último, era de la información y la sociedad del conocimiento. Pero antes de hablar de la cronología de las TIC, debo señalar que siempre asociamos las TIC con las computadoras o a los celulares. Pero en sí, lo que ha buscado el ser humano son herramientas para comunicarse entre sus pares. En este sentido, puedo decir que desde la antigüedad la humanidad buscó cómo expresar sus ideas, ya fuese por sonidos, por instrumentos, hasta por señales de humos. Pero en nuestro caso, lo vamos a plantear desde el siglo XIX, con la aparición del telégrafo, que permitió comunicación a larga distancia. Para el año 1920 o los años 20, específicamente en el 1925, tenemos la primera señal de televisión, es decir, hablamos de telecomunicación. En el año 27, la primera emisión fue en Reino Unido en el canal de NBC, mientras que en el año 1930 la CBS fue en Estados Unidos. Y así continúa ese avance en la tecnología. Para los años 60 y 70 se enmarca la primera construcción de las computadoras, el desarrollo de los transistores, la primera versión de la red. Ya empezamos a hablar de Internet. Mientras que en los años 70 y 80, que se habla de la revolución tecnológica, se empieza a hablar de las tecnologías de la información y comunicación. ¿Por qué? Porque se incorpora la informática a las comunicaciones, dando apoyo a la era digital. Igualmente se ve el avance en las computadoras. Mientras que en los años 70 llega la famosa World Wide Web. Ya el mundo por primera vez está interconectado. Ahí hablamos el salto ya a la era digital. Hubo un gran avance en cuanto a la velocidad y a la calidad de transmisión de datos. Ahora bien, ¿qué nos espera en la actualidad y en el futuro? ¿Qué podemos esperar? Porque si ya en los años 90 teníamos la mensajería instantánea, ¿se recuerdan? El CMS, Windows Live Messenger, el Skype, tenemos el chat de BlackBerry, el famoso BlackBerry. Eso nos llevó a nosotros ¿a qué? Al avance tecnológico. Actualmente, ¿qué hablamos? Las comunicaciones son al instante, tenemos videoconferencias, tenemos conversaciones grupales, llamadas, ya nos podemos ver cara a cara. ¿A través de qué? De todas esas aplicaciones que tenemos que son las redes sociales. Tenemos Line, Telegram, Zoom. De la misma manera, estas aplicaciones nos permiten a nosotros, a los docentes, y a los también no docentes, ¿a qué? Apoyarnos en las clases que damos virtual, sincrónicas o asincrónicas. Pero ¿qué nos depara el futuro? Mire, el futuro ya estamos hablando de computadoras cuánticas. Entonces, según la evolución, ya se habla de la creación, como les dije, de las computadoras cuánticas, que van a tener mayor potencial y velocidad que las actuales. Ahora bien, vamos a entrar a la definición de las TIC y la evolución que ha tenido las TIC. Pero antes de eso,
debo indicar lo siguiente. ¿Qué tecnología? La tecnología viene siendo el avance que provocan esas variaciones sociales derivadas de la aplicación del conocimiento científico en la creación de nuevos equipos. Evidentemente, lo más importante es lo que nos permite hacer y para qué la empleamos. Lo novedoso no es la aparición, sino cómo nosotros la sepamos utilizar. Ahora bien, en estos cuadros que le estamos plasmando, que es la evolución de la definición de las TIC, ustedes pueden apreciar cómo hasta el contenido o la conceptualización de estos autores han dado a la evolución de las TIC. Fíjense que en el año 85, Hanweck decía, tecnología aplicada a la creación, almacenamiento, selección, transformación y distribución de la información. Pero si vamos a lo que dijo Tejedor y Valcárcel en el 96, dice, los tres grandes sistemas de comunicación, el video, la informática y las telecomunicaciones, y no solo a los equipos hardware que hacen posible esta comunicación, sino también el desarrollo de aplicaciones. Imagínense, al principio hablábamos de almacenamiento, de creación, ya en el 96 hablábamos de software y de hardware. Así mismo, vamos al año 2000, con Majo y Márquez, 2002, ¿qué nos decía? Las tecnologías de la información y las comunicaciones, que constituyen uno de los motores fundamentales de la sociedad actual, son básicamente tres: la informática, las telecomunicaciones y las tecnologías del sonido y la imagen. Imagínense, incorporamos sonido e imagen. Vean la evolución. Para culminar en este ejemplo, vamos a ver qué dice Robinson y Coxall. Es un fenómeno revolucionario, impactante y cambiante, que abarca tanto lo técnico como lo social, que impregna todas las actividades humanas, laborales, formativas, académicas, de ocio y consumo. Ustedes se pueden dar cuenta de cómo ha evolucionado hasta el concepto de la TIC, englobando todo, es integral. Ellas nos pueden ayudar tanto académicamente, formativamente, hasta el ocio, porque nos distraemos. Estamos un momento sin hacer nada, entonces nos podemos leer. Las redes nos facilitan hasta las noticias al instante. Para finalizar, debo indicar lo siguiente. Cameron en 1998, él expresa lo siguiente. En las líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de la información y comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones, pero giran no solo de forma aislada, sino lo que es más significativo, de manera interactiva e interconexionada, lo que permite conseguir nuevas realidades comunicativas. Finalizando con Ochoa y Cordero, que señalan que es un conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas herramientas, hardware y software, soportes y canales de comunicación relacionados con el almacenamiento, procesamiento y la transmisión digitalizada de la información. Por eso que aquí cabe destacar la teoría de la información o de las matemáticas. Naturaleza y alcance para el manejo de la información en las organizaciones postmodernas. Hablar de la naturaleza y alcance de la tecnología de la información es un poco complejo, donde existen diversos puntos de vista sobre este tema. Al respecto, Murray, 2002, sostiene que se deben despejar la posibilidad de tratar información y conocimiento como un todo. Tratar su naturaleza por separado es conveniente, porque podemos generar conocimientos con métodos que el sujeto dispone, como posibilitar el brindar información según su categoría, primaria, secundaria y de metainformación. Por otra parte, Osorio, 2002, comenta que la naturaleza de las tecnologías de la información se enfocan en dos vertientes, sobre el qué y el para qué de las mismas, pudiéndose establecer desde su principio y su finalidad sustantiva. En este sentido,
La tecnología puede establecerse como la acción intelectual humana de condición aplicada dedicada al mejoramiento de la técnica, que versa sobre el diseño y la actualización de las herramientas, no vistas meramente como artefactos, sino como todo aquello de creación humana dirigida al perfeccionamiento del trabajo y a la mejora de la calidad de vida de los miembros de la sociedad frente a las condiciones establecidas por el medio. Por otra parte, Gómez y Suárez, 2004, explican que la finalidad del sistema de información es entregar la información oportuna y precisa con la presentación y el formato adecuado a las personas que lo requieran dentro de la organización, con el fin de que puedan tomar una decisión o realizar alguna operación y justo en el momento en que esta persona necesita disponer de dicha información. Asimismo, señalan que la finalidad del sistema de comunicación en la organización es prestar el soporte estructural necesario para el intercambio constante de mensajes entre los miembros de la organización para el desarrollo de las operaciones generales de la misma. Es importante mencionar que las finalidades anteriores evidencian la existencia de dos dimensiones de las tareas en la organización, unas repetitivas y otras de decisión. El alcance de las TIC está relacionado con los destinatarios de la información, porque es utilizado por un gran número de personas, llamados usuarios de la información. Según la naturaleza y característica de la empresa, las tecnologías de la información y comunicación se vuelven indispensables dentro de la sociedad actual y, por supuesto, para toda la empresa. A continuación, se presentan 11 beneficios de las tecnologías de la información que le aportan a la empresa. Va a facilitar la toma de decisiones, va a ayudar a simplificar los procesos de gestión, va a mejorar la comunicación tanto interna como externa, va a favorecer la satisfacción de los clientes, va a mejorar las estrategias del marketing, va a ayudar a mejorar la imagen corporativa de la compañía, va a contribuir a la expansión de la empresa. La globalización, aunado a lo anterior, las tecnologías de la información y comunicación hacen posible que las empresas tengan un mayor alcance en el mercado global, mercado que ha surgido gracias a estas tecnologías. Va a optimizar las gestiones de la compañía, operaciones más eficientes y la seguridad mejorada. En la actualidad, la tecnología permite implementar medidas de seguridad para que la comunicación e información no esté vulnerable ante robos y además va a permitir prevenir pérdidas de datos. En general, las TIC tienen un gran impacto en las empresas de la era postmoderna, sin importar su tamaño. Es por ello que hoy día tanto los altos directivos hasta cualquier otro miembro del equipo deben estar familiarizados con las tecnologías de información y comunicación. Y es que, en resumidas cuentas, las TIC serán indispensables para la banca electrónica, el desarrollo del comercio en línea, la búsqueda de información, los trabajos de contabilidad, la producción de material informativo como audio, texto y video, el control de inventario y fundamentalmente para la comunicación inmediata y eficaz dentro de la organización. En pocas palabras, estas tecnologías aportan muchos beneficios, lo cual no solo ayudará a las empresas a obtener mayores ingresos, sino que además va a impactar positivamente en la productividad laboral y en la competitividad empresarial. Todo esto mientras transforma la manera de hacer negocios. Continuando con el punto de la era de la información y la sociedad del conocimiento, tenemos que las tecnologías de la información y la comunicación han dado lugar a la sociedad de la información, a través de la adquisición, producción, almacenamiento, procesamiento, transmisión y recepción de información de manera digital, con el uso de tecnologías que incluyen computadoras, internet, telecomunicaciones, software y sistemas de información. La sociedad de la información se refiere a un nuevo paradigma social en el que la información y el conocimiento desempeñan un papel central. Esta sociedad se caracteriza por el acceso generalizado a la información, la comunicación instantánea, el uso intensivo de las TIC y la creación de nuevas formas de interacción social, económica y política.
Algunos aspectos importantes de la sociedad de la información y las tecnologías de información y comunicación son, primero, eliminación de barreras físicas. Las TIC permiten la comunicación, el estudio y el trabajo a distancia, lo que elimina la necesidad de estar físicamente presente en un determinado lugar. Segundo, el flujo libre de información y conocimiento, puesto que permiten el intercambio rápido y global de información y conocimiento, lo cual facilita la colaboración y el aprendizaje. También se crean nuevos puestos de trabajo. La sociedad de la información ha generado la creación de nuevos empleos como desarrolladores de software, expertos en ciberseguridad y especialistas en análisis de datos. Hay un fomento de la sociedad del conocimiento, o sea, la sociedad de la información promueve el acceso y la difusión del conocimiento, lo cual contribuye al desarrollo personal y profesional de las personas. De igual manera, hay una transformación de procesos industriales, tal como se señala en la lámina. Se optimizan procesos industriales obsoletos, lo que ha llevado a la transformación digital de diversos sectores económicos. Por supuesto, todo esto impulsa el desarrollo económico, al mejorar la eficiencia y productividad de las empresas, así como al crear nuevas oportunidades de negocio. Y por último, se permite una mayor participación de la sociedad, por ende, una influencia en las decisiones políticas, ya que facilitan la comunicación y la organización de grupos de interés. Es importante mencionar que en 1976, el sociólogo estadounidense Daniel Bell introdujo la noción de la sociedad de información en su libro El advenimiento de la sociedad postindustrial, donde formula que el eje principal de esta será el conocimiento teórico y advierte que los servicios basados en el conocimiento habrían de convertirse en la estructura central de la nueva economía y de una sociedad apuntalada en la información, donde las ideologías serían redundantes. Esta expresión reaparece con fuerza en los años 90 en el contexto del desarrollo de Internet y de las tecnologías de información y la comunicación. Por otro lado, refiriéndonos a lo que es la sociedad del conocimiento, la UNESCO ha adoptado el término sociedad del conocimiento o su variante sociedades del saber. Dentro de sus políticas institucionales, ha desarrollado una reflexión en torno al tema que busca incorporar una concepción más integral, no ligado solamente a la dimensión económica. En este contexto, Manuel Castells prefiere el término sociedad informacional antes que sociedad de la información. Él señala que si bien el conocimiento y la información son elementos decisivos en todos los modos de desarrollo, el término informacional indica el atributo de una forma específica de organización social, en la que la generación, el procesamiento y la transmisión de información se convierten en las fuentes fundamentales de la productividad y el poder, debido a las nuevas condiciones tecnológicas que surgen en este periodo histórico. También indica que lo que caracteriza a la revolución tecnológica actual no es el carácter central del conocimiento y la información, sino la aplicación de ese conocimiento e información a aparatos de generación de conocimiento y procesamiento de la información, comunicación, en un círculo de retroalimentación acumulativo entre la innovación y sus usos, tal como se señala en la lámina. Es decir, la difusión de la tecnología amplifica infinitamente su poder al apropiársele. Las nuevas tecnologías de la información no son solo herramientas que aplicar, sino procesos que desarrollar. En este mismo desarrollo de ideas se trata de una sociedad en la que las condiciones de generación de conocimiento y procesamiento de información han sido alteradas por una revolución tecnológica, centrada en el procesamiento de información, la generación del conocimiento y las tecnologías de la información. En conclusión, en la era de la información, la tendencia visible es la globalización total de la economía. El principio economicista de las organizaciones requiere un modelo de costos y beneficios en el que tanto el elemento económico como el tecnológico juegan un papel fundamental para alcanzar los objetivos de la organización y de la sociedad. Es allí donde la sociedad del conocimiento y la información son los elementos visibles del cambio y de la transformación generacional.